A ver, mucho antes de que Martín Lutero y sus famosas tesis pusieran todo de cabeza, hubo como un primer temblor. Hoy vamos a meternos en la historia de una figura que sacudió los cimientos de un imperio espiritual, un hombre cuya historia, a menudo, queda un poco en la sombra de la Gran Reforma. Para que nos hagamos una idea de la magnitud de esto, tenemos que viajar en el tiempo. Estamos en la Francia del siglo XII. O sea, faltan más de 300 años para Lutero, en una época donde la disidencia, pues, era prácticamente impensable. Y de repente, aparece un reformador improbable. Esa palabra, improbable, es clave. Bueno, a este hombre lo conocemos como Pedro Baldo, pero lo más fascinante es que muchos detalles, hasta su nombre real, están como perdidos en la niebla de la historia. No estamos del todo seguros de si su nombre de pila era Pedro y su apellido probablemente era algo así como Valdés o Baudes. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque esta historia no arranca con un teólogo de biblioteca, sino con un comerciante muy, pero muy adinerado. Pensemos en esto por un momento. Baldo lo tenía todo. Era rico, respetado, tenía una familia, propiedades, pero a pesar de todo ese éxito, por dentro lo carcomía una profunda crisis espiritual. Cuentan que la muerte repentina de un amigo lo sacudió tanto que lo dejó desesperado, preguntándose sobre el destino de su propia alma. En esa búsqueda, hizo dos cosas que lo cambiaron todo. Primero, algo impensable para la época. Contrató a dos eruditos para que le tradujeran la Biblia a su idioma, al que hablaba la gente común, para poder entenderla por sí mismo. Y segundo, fue a buscar el consejo de un sacerdote local. El sacerdote le recordó esa famosa historia del joven rico de la Biblia. Pero para Baldo, esto no fue una simple historia. Las palabras de Jesús, le cayeron como un rayo. En ese preciso instante, se dio cuenta de que toda su vida había estado sirviendo al dinero, no a Dios. Y aquí viene lo increíble, el gran contraste. A diferencia del hombre de la Biblia, que se fue todo triste porque no quería soltar sus riquezas, Baldo hizo exactamente lo contrario. Tomó el mandato al pie de la letra, se arrepintió y obedeció. Claro, una decisión así de radical no se queda en una sola persona. Encendió la chispa de todo un movimiento. Primero, eso sí, se aseguró de que su esposa y sus hijas quedaran bien. Pero después de eso, regaló toda su fortuna. Imagínense el cambio. Pasó de ser un magnate a vivir de la caridad, en completa dependencia de Dios. Y su mensaje, que hablaba de una fe auténtica, resonó con una fuerza tremenda, sobre todo entre la gente más humilde. Y su ejemplo empezó a contagiarse y rapidísimo. Para el año 1175, apenas unos años después de su conversión, ya se había formado a su alrededor un grupo bien grande de discípulos, hombres y mujeres por igual, que también renunciaban a todo para predicar. Al principio la gente los conocía simplemente como los pobres de León, un hombre que, la verdad, les quedaba perfecto. Pero a medida que el movimiento crecía y se iba expandiendo por toda Europa, se ganaron el nombre con el que pasarían a la historia, los valdenses. Pero, como se pueden imaginar, un movimiento así, que nacía en la calle, que crecía desde abajo, pues no tardó en chocar de frente con las autoridades de la iglesia establecida. Esta línea de tiempo es tremenda porque nos muestra lo rápido que cambió todo. Pasaron de recibir la aprobación de un papa en 1179 a ser excomulgados y declarados herejes en 1184, en solo 5 años. El arzobispo local se sintió amenazado y aunque un papa vio algo bueno en ellos, el que vino después los expulsó. Entonces, aquí está el punto clave. Esta ruptura con la iglesia oficial los obligó, en cierto modo, a definir todavía más en qué creían, a volverse más radicales y, sin saberlo, a sentar las bases para los futuros reformadores. Su convicción fundamental, la idea que lo cambió todo, fue esta. La única autoridad suprema eran las Escrituras, la Biblia. En una época donde la tradición de la iglesia y la palabra del Papa eran ley, decir esto era casi una declaración de guerra. Y claro, partiendo de esa base, empezaron a chocar con un montón de doctrinas. Cuestionaron ideas como el purgatorio y prácticas como la venta de indulgencias o las oraciones por los difuntos. Y también desafiaron la estructura de poder, preguntándose, oigan, ¿y por qué solo un sacerdote puede escuchar confesiones o repartir los sacramentos? Pero no se quedaron ahí. El desafío fue más profundo, a la estructura misma de la iglesia. Rechazaron la jerarquía, los rituales como la veneración de reliquias, y al final hicieron lo impensable. Negaron que el Papa tuviera autoridad sobre los reyes y que fuera el sucesor directo del apóstol Pedro.
A pesar de todo, de la excomunión, de la persecución constante, el movimiento de Baldo demostró tener una capacidad de resistencia increíble. Como se puede ver aquí, el movimiento se extendió como pólvora por toda Europa. Pero la respuesta de la Iglesia fue brutal. La persecución fue tan severa que con el tiempo los obligó a refugiarse en pequeñas comunidades escondidas en los valles alpinos entre Francia e Italia. Ahí sobrevivieron casi en secreto. Y aquí es donde la historia, de alguna manera, cierra el círculo. El primer temblor finalmente se encontró con el terremoto. Cuando la Reforma Protestante estalló en el siglo XVI, los valdenses que habían sobrevivido encontraron en ella una causa común y se unieron formalmente al protestantismo. La historia de Pedro Baldo, este comerciante que se convirtió en reformador, nos demuestra que las acciones de una sola persona, cuando están impulsadas por una convicción profunda, pueden tener eco por siglos. Y nos deja con una pregunta que sigue tan vigente hoy como entonces. ¿Qué pasa cuando alguien decide tomarse las palabras en serio, sin importar el costo